Muy buenos días con todos nuestros participantes. Les damos un saludo nuevamente a nombre de la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación. Y bueno, haciendo extensivo también la parte de la organización a la Direza San Martín y al Departamento de Medicina, quienes justamente han coordinado para que podamos tener la telecapacitación del día de hoy. Tenemos presente con nosotros al doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, que él es médico pediatra de nuestra geriatra de nuestra institución. He visto más chivolo, por el estimado. La telecapacitación de hoy día se llama Acciones Preventivas para el Cuidado Integral de la Persona Adulta Mayor frente a la temporada de friaje en la región San Martín. Está dirigida para todos los responsables de la etapa adulto mayor. Quisiera saber si se encuentra con nosotros la responsable de etapa adulto mayor de la Direza o la coordinadora de telesalud de Direza, si puede decirnos algo. Sí, buenos días con todos, con todas. ¿Me escuchan? Adelante, adelante, por favor. ¿Cómo Sus- está? Buenos días. Sí, se agradece la organización, la coordinación, la disposición también del doctor Juan Rodrigo para esta telecapacitación específica para nuestros adultos mayores o nuestros coordinadores y responsables que ya están ingresando ya. El objetivo principal es poder tener un marco de lo que es esta temporada de friaje que afecta directamente a nuestros adultos mayores, ¿no? Como población vulnerable. Y eso queremos fortalecer a todas las personas, equipos, coordinadores, responsables que atendemos a los adultos mayores. Queremos fortalecer sus conocimientos, habilidades en cierto modo, ¿no? Y la predisposición que debemos tener para el cuidado hacia ellos. Agradeciendo a todos los presentes, a los organizadores también, a los coordinadores que extienden la invitación a nivel regional. Muchas gracias y esperamos cumplir las expectativas para el desarrollo de esta telecapacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, para no perder mucho tiempo, ya vamos a dar inicio. Yo le voy a dejar al doctor para la presentación de su ponencia. Alicia va a estar encargada de hacer la presentación. Le indicas nada más para que pueda hacer los cambios de la diapositiva. Lo que les quiero manifestar, la metodología de esta telecapacitación del día de hoy es la siguiente. Primero, después de la exposición del doctor, perdón, antes les van a compartir por el chat un link para que se puedan inscribir y al realizar su registro en ese link van a poder obtener su constancia de participación de esta telecapacitación. Luego de eso, terminado la exposición, pueden hacer las preguntas correspondientes, el doctor las va a absolver y después, ¿cómo es? Medidas preventivas, ¿qué necesitas? Primero va a exponer la ingeniera Mili, después yo y después Perfecto, perfecto. Ya. Me está mostrando el doctor que hay una programación que han hecho de forma interna, me parece bien. Doctor, los puedes guiar, no hay ningún problema, puedes intervenir. Ya tú eres dueño de la telecapacitación ahorita, ya. Y lo que yo sí quiero es de que se registren para que puedan obtener la constancia correspondiente. Ya. Y bueno, yo les dejo con el doctor, para que ya empiecen y esperemos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Me compartieron un programa en la cual a las 11 le toca hablar a ingeniera Mili González sobre cambio climático y salud y una amenaza global silenciosa. Después mi persona y posteriormente la obstetra María Linares Sandoval sobre medidas preventivas para el cuidado integral de la salud en el adulto mayor. No sé cómo sería obstetra, si es que está ahí, por favor. Sí, ingeniera Mili, ¿estás en la sala, ingeniera? A ver, un momentito. A ver, ingeniera Mili.
No sé, tiene algún problema, me parece. Doctor, ¿qué le parece si usted va avanzando mientras voy viendo el problema técnico que tiene la ingeniera? Sí, gracias. Sí, no hay ningún problema. A ver, vamos a compartir las diapositivas para comenzar la charla de hoy día, que es un tema muy importante ante lo que está sucediendo en nuestra región. Explicar y conocer cómo es la reacción en el adulto mayor. Estoy poniendo el geriatra. Huesito ya. Bueno, en esta ocasión vamos a ver sobre acciones preventivas para el cuidado integral de la persona adulto mayor frente a la temporada de friaje en la región San Martín. Mi persona es Juan Rodrigo Tuestanole, médico geriatra y maestro en gestión pública, médico asistente acá del Hospital 22 Tarapoto. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre el envejecimiento de la población en el Perú, en la cual nosotros tenemos un informe técnico número 2, el cual fue publicado en junio de este año, en el cual podemos evidenciar que nuestra población adulto mayor actualmente ya representa el 14.3% de la población en general. Eso es en este año, teniendo en cuenta que vamos a visualizar que esta población en el 2050 va a incrementar la cantidad de adultos mayores. Dentro de eso, podemos visualizar que nuestros pacientes adultos mayores, el 89% tiene algún tipo de seguro de salud. El 79% de adultos mayores tiene problemas de salud crónica, alguna discapacidad, el 41%, hogares que tienen a un adulto mayor representa un 45%, adultos mayores que son jefe de hogar representa un 28%, mujeres que conducen un hogar el 30% y adultos mayores que solamente estudiaron primaria representan un 36%, en la cual también podemos, aparte de eso, entrar a hablar sobre el friaje que está ocurriendo en nuestra región. ¿Qué es el friaje? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Según el CENAMI, nos indica que es una masa de aire frío que va a provenir de la Antártida, que va a ingresar desde la selva sur y se va a extender hasta la selva norte con dirección a Loreto. Vamos a ver que esto se va a presentar entre los meses de mayo y septiembre. Este fenómeno va a generar un incremento de la velocidad del viento, las lluvias se van a volver de moderada hasta de fuerte intensidad, va a haber niebla o neblina y la sensación de frío intenso. Eso va a hacer que nosotros nos saquemos nuestros abrigos y nos pongamos a buen recaudo ante este clima que no es habitual en nuestra región. Continuamos, vamos a ver que el friaje tiene 5 puntos importantes. Inicia con una masa de aire frío que ingresa por la selva sur. Después, durante su ingreso, va a haber presentación de nubes, va a disminuir la temperatura en las mañanas, va a generar lluvias y tormentas, va a provocar ráfagas de viento que va a representar un 40 kilómetros por hora. Y como quinto punto importante es que el aire frío va a permanecer de 1 a 2 días. Las noches también van a ser frías, ¿ya? Y esto va a ocurrir, este friaje en el Perú va a llegar a presentarse entre 6 a 10 veces en el año. Además, es importante tener en cuenta que esta masa de aire frío va a provenir desde la Antártida y por lo tanto vamos a tener esa sensación de frío. También les he descargado una información importante, lo cual nos indica el CENAMI en su aviso meteorológico 264,
que en estos días, en estas fechas, a partir del lunes 4 de agosto, o sea, de ayer, martes 5 y el miércoles 6 de agosto vamos a tener un descenso de la temperatura diurna en la selva y esto va a representar el 17º friaje acá en el Perú. ¿Cuáles van a ser las regiones que van a estar afectadas? Aparte de San Martín, va a ser Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Junín, Madre de Dios, Ucayali, Cerro de Pasco y Puno. Todos ellos van a tener el friaje que se va a presentar en estos días. Ahora me voy a dirigir a hablar sobre el adulto mayor. ¿Por qué los adultos mayores son más vulnerables al frío? Son varios motivos. Vamos a ver que son 6 motivos importantes. Uno de ellos es que el metabolismo que tiene el adulto mayor va a ser más lento, por lo cual va a ser reducido la capacidad de metabolizar en reposo. Por eso el paciente va a tener mucho frío, nuestros pacientes adultos mayores. Aquí va a ocurrir la sarcopenia, lo cual representa disminución de la masa muscular. Vamos a ver que al disminuir el músculo va a generar menos capacidad de retener calor o generar calor, más que todo en climas fríos. Va a haber un cambio en la circulación sanguínea. Esto va a hacer que se dificulte la conservación del calor interno, aumentando el riesgo de hipotermia en nuestros pacientes adultos mayores. Además, el paciente adulto mayor va a percibir en menor intensidad o menor frecuencia el frío. Por lo tanto, ellos pueden estar expuestos y son más vulnerables ante estas bajas de temperaturas. Por eso es importante ya tener en cuenta que ellos tienen menos percepción y por lo tanto hay que abrigarlos. Así ellos no prefieran tener frío. Además, la capa de grasa subcutánea va a estar disminuida. Esto va a hacer que al estar disminuida no va a tener un efecto aislante térmico y esto va a hacer que sean más propensos a perder calor nuestros pacientes adultos mayores. Y por último, y no menos importante, son las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, artritis o enfermedad de Parkinson, interfieran con la regulación de la temperatura y también produzca una dificultad en la movilidad para buscar abrigo en nuestros pacientes adultos mayores. Y así como hay algunos medicamentos que también interfieren con la capacidad de poder regular la temperatura. Hay que tener en cuenta para cuidar a nuestros pacientitos. ¿Qué otra cosa es importante hablar y tener en cuenta? Son algunos efectos de la exposición a bajas temperaturas. Como ustedes pueden visualizar, vamos a ver los problemas cardiovasculares, las afectaciones respiratorias, agravamiento de las enfermedades crónicas, el riesgo de caídas van a ser mayor en estas temporadas de friaje y los problemas de salud mental. Como les decía, los problemas cardiovasculares va a hacer que aumente de forma significativa la presión arterial, también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Esto hace que el cuerpo trabaje más para que se mantenga caliente. ¿Y esto qué ocasiona? Más riesgo de que el paciente presente angina de pecho, infartos al miocardio en forma aguda o accidentes cerebrovasculares. Esto especialmente en personas que ya tengan enfermedades cardíacas de fondo.
Vamos a ver también que las afectaciones respiratorias se van a ver presentes bajo las bajas de temperaturas y el aire seco, que va a irritar las vías respiratorias. Eso va a hacer que se empeore o que aparezcan resfriados, problemas de bronquitis, problemas de neumonías. Este frío también puede desencadenar en el paciente adulto mayor las crisis asmáticas. ¿Qué otros problemas más presenta nuestro paciente adulto mayor? El agravamiento de enfermedades crónicas, como por ejemplo problemas de artritis, artrosis, que van a hacer que se intensifiquen las molestias, como por ejemplo el dolor y la rigidez articular. En pacientes con diabetes mellitus también vamos a ver la dificultad para regular la temperatura en nuestro organismo. Por eso es importante controlar la enfermedad de fondo. Aumenta también el riesgo de las caídas, viendo que estas condiciones climáticas van a ser adversas, provocando muchas veces resbalones, caídas, teniendo en cuenta que nuestro paciente ya de por sí tiene una fragilidad ósea que se interpreta como osteopenia o osteoporosis, y esto hace que aumente el riesgo de fractura en nuestro paciente adulto mayor. Por lo tanto, esto hace que el paciente se postre en una cama, ocasione dismovilidad, aumente el riesgo de úlceras por presión, las famosas escaras, y eso es consecuencia de la dismovilidad. También generan problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque el adulto mayor va a estar aislado ya por el frío, va a tener menor exposición a la luz y esto va a hacer que no tenga captación de la vitamina D3, no se active la melatonina y esto puede hacer que aparezca o se empeore los problemas que ya de por sí puede tener de fondo, que es la depresión o la ansiedad, que son patologías frecuentes en nuestros pacientes adultos mayores y que tienen que ser manejados de una manera integral. ¿Cuál es el otro punto que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta las medidas para reducir los efectos a la exposición al frío. Acá vamos a ver 6 puntos importantes a tener en consideración. Por ejemplo, vamos a ir viendo que el primer punto importante es la protección ante el frío. Primero, tenemos que recomendar al adulto mayor que se abrigue con una ropa adecuada, ya sea en la calle o dentro del hogar, para evitar que el paciente inhale aire frío. Esto hace que se reseque las mucosas respiratorias y aumente el riesgo de problemas respiratorios. Usar calzado adecuado y que sea abrigado, ya para evitar el frío en los pies. No se recomienda el uso de las chancletas porque eso puede ocasionar que el paciente se tropiece y tenga un alto riesgo de que se caiga. Evitar los cambios bruscos de temperatura, especialmente cuando va a salir de la casa. Abrigarse bien. Evitar dormir en el suelo. Utilizar colchones o camas elevadas porque el frío ya comienza desde abajo, desde el suelo. Ventilar adecuadamente los espacios sin exponer a corrientes de aire frío. Y lo más importante, informarse sobre los pronósticos que va a haber del clima de manera diaria. ¿Qué más se va a hacer en el adulto mayor? Cuidar la alimentación y la nutrición en nuestro paciente adulto mayor. Por ejemplo, las bebidas calientes, el consumo de las sopas y el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C. ¿Para qué consumir los alimentos calientes? Porque van a ayudar que se mantenga la temperatura corporal
Y es importante, a pesar de que haya frío, que el paciente se hidrate de manera adecuada, porque muchos pacientes ya tienen alteración en la percepción de la sed. Es por eso que siempre es importante un manejo adecuado ante este frío, y es por eso invitarles bebidas, ya sea agua, infusiones, todo para que se mantenga hidratado. Mantener siempre una alimentación balanceada para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ahí es importante el aporte de proteínas. ¿Dónde vamos a ver las proteínas? En las carnes, en los huevos, ya, y lácteos y derivados. Vamos a ver que el aporte de calorías se va a ver más que todo en alimentos como en carbohidratos. ¿Cuáles son estos? Tenemos ahí el arroz, tenemos los tallarines, los fideos, que son parte complementario en nuestra alimentación para mantener una temperatura corporal adecuada en nuestro paciente adulto mayor. Y por último, es importante incluir el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C. ¿Ya? Ahí tenemos la naranja, tenemos el limón, tenemos mandarina, frutas que sean de temporada, tenemos el camu camu, que van a prevenir las enfermedades respiratorias. En el tercer punto es importante la prevención de enfermedades respiratorias, en la cual nuestro paciente adulto mayor tiene que evitar el contacto con personas que ya tienen infecciones respiratorias, familiares con gripe, ya hijos, nietos, si es que están enfermos, evitar exponer al paciente adulto mayor, porque el paciente adulto mayor se puede complicar y sufrir de una neumonía. Es importante las vacunaciones contra la influenza, contra el neumococo y contra el COVID-19. Siempre teniendo en cuenta el completar el esquema de vacunación. Vamos a ir hablando después sobre las 3 vacunas, cuándo es importante y por qué es importante colocarlo, y siempre respetando el calendario de vacunación que tiene nuestro adulto mayor. También es importante ya que asista a los controles médicos periódicos para hacer seguimiento de sus enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el problema obstructivo respiratorio, la fibrosis pulmonar, el asma, entre otras patologías que se pueden empeorar en esta temporada de friaje. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la no automedicación. Así tenga tos, fiebre, dificultad respiratoria, no automedicarse. Recomiendo como especialista acudir a un establecimiento de salud más cercano. Si es que no se puede controlar estos problemas respiratorios, de preferencia referirlos al neumólogo, ¿ya? Porque es importante que el especialista lo vea y maneje estos problemas que ya se tienden a empeorar cada vez más, y nuestro paciente adulto mayor es muy frágil ante estas enfermedades respiratorias. Ahora, vamos a ir hablando sobre las 3 vacunas que ya he mencionado. Comenzamos contra la vacuna contra la influenza. ¿Qué enfermedad va a prevenir? La gripe estacional. Recalcar que la aplicación tiene que ser una dosis ya todos los años. ¿Por qué? Porque las cepas del virus de la influenza van a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Es importante que nuestro paciente adulto mayor tenga todos los años su vacuna contra la influenza. ¿Para qué nos va a servir? Para prevenir complicaciones graves de la gripe como la neumonía. Vamos a ver que también es importante la vacunación contra el neumococo. ¿Qué enfermedad va a prevenir?
infecciones causadas por la bacteria del neumococo, como por ejemplo la neumonía, la meningitis, las infecciones generalizadas, que son la sepsis, y también la otitis media, afectación en el oído. Cuando se hace la indicación, se recomienda que los adultos mayores reciban una dosis cuando ya están dentro de la población adulta mayor. Es importante para proteger las formas graves de la enfermedad de la neumonía. Así que siempre hay que verificar que el paciente ya tenga su vacuna contra el neumococo. Solamente es una vez cuando ya es adulto mayor. La tercera vacuna que tiene que tener nuestro paciente adulto mayor es la vacuna contra la COVID-19. ¿Qué enfermedad te va a prevenir? No en sí que te enfermes de COVID, sino que hagas las formas graves de la enfermedad, tengas hospitalización o te puedas morir por el COVID. Eso es lo que va a prevenir la vacuna contra el COVID-19. ¿Ante quién, cuál es la indicación que se tiene que indicar? Es a todo adulto mayor. ¿Por qué? Porque son grupo prioritario y que son vulnerables ante esta infección. Se tiene que recibir el esquema primario de vacunación y sus dosis de refuerzo, ya que es incluyendo la vacuna bivalente, la que sí está indicada, y es la que está en disposición vigente del Ministerio de Salud. Por lo mínimo, el adulto mayor tiene que tener sus 3 vacunas contra el COVID-19. Eso siempre hay que tener en cuenta en todos los establecimientos de salud que atienden adultos mayores. Como 4 punto importante es las condiciones del hogar ante estas temporadas de friaje y ante estas temporadas de lluvia. Tenemos que reforzar nuestros techos y ventanas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber goteos, muchas veces pueden estar rotas nuestras ventanas y eso hace que ingrese los vientos intensos y las lluvias en nuestro hogar. Si es que hay daños, repararlos a tiempo antes de tener un encharcado en nuestra casa. Si es que nosotros sí estamos en temporada de frío, utilizar cortinas gruesas o de plástico para minimizar el ingreso del frío a nuestros hogares, a nuestras casitas. Y mantener siempre el hogar seco y limpio, evitando filtraciones de agua que van a generar que se propague el hongo y la humedad en nuestras casas. Como quinto punto, es importante siempre el manejo de la salud emocional y el acompañamiento. Acá estamos viendo 2 adultos mayores que están tristes y que están con frío. Para ellos es importante siempre asegurar que el paciente adulto mayor esté acompañado o en contacto frecuente con su familia o con la comunidad. Es importante fomentar actividades dentro del hogar, como los juegos lúdicos, la lectura, las manualidades, si les gusta dibujar, pintar, coser, realizarlos y no limitarlos. Y siempre conversar con nuestro adulto mayor, porque eso hace que disminuya el riesgo de problemas ansiosos y de depresión. Estar atentos ante los signos de depresión, el que esté triste, el que esté llorando, el que esté callado todo el día, el que esté solito, ya hace que nuestro paciente tenga problemas de depresión y ansiedad. Y estos son frecuentes cuando se presentan estas temporadas de friaje. Hay que cuidar la salud emocional siempre en nuestro paciente adulto mayor. Y por último, es importante la articulación con los servicios de salud y las redes comunitarias.
identificando y registrando siempre a nuestros adultos mayores más vulnerables para poder hacer visitas domiciliarias. Si no podemos salir de nuestro establecimiento, llamarlo y ver cómo está nuestro paciente adulto mayor. Siempre eso, realizarlo en nuestros establecimientos de salud. Coordinar con el establecimiento de salud y los programas sociales, como por ejemplo la pensión 65, que son un gran soporte que tiene nuestro paciente adulto mayor y hace que tenga algo de dinero para poder a veces comprar los medicamentos que a veces faltan en los establecimientos y así el paciente pueda tener para su alimentación y para su medicación. Es importante también activar todas las redes comunitarias de vigilancia y de cuidado. ¿Cuáles son ellos? Son los vecinos, los promotores de salud y los agentes comunitarios que van a estar encargados y velando sobre la salud de nuestro paciente adulto mayor. Esto son los 6 puntos importantes a tener en consideración para nosotros ya reducir los efectos de la exposición al frío. Todo esto enfocado en nuestros pacientes adultos mayores. Es todo lo que tiene que exponer mi persona ante esta charla importante. Algunas preguntas, algunas dudas lo pueden hacer. Si no, doy pase ya a según la programación que tenemos acá. Sí, doctor, sería para la ingeniera Mili. Ingeniera, ¿estás presente? Sí, buenos días con todos. Por favor, si me pueden ayudar presentando el PPT. Sí. Ya pasé la presentación a la coordinadora. Sí, un ratito, lo estamos Ah, descargando. ya. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Nuevamente, les saluda Mili González Torres en calidad de analista de gestión de riesgos y desastres de la Unidad de Prevención y Control de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Dirección de Inteligencia Sanitaria. Darles la bienvenida a este espacio donde vamos a realizar un análisis en torno a un tema de vital importancia para nuestro presente, también para nuestro futuro, que es sobre el cambio climático y la salud, la misma que es o representa una amenaza global silenciosa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que el cambio climático es sin duda uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI.
sus efectos van mucho más allá del aumento de las temperaturas o también el derretimiento de los polos. Esta ha ido transformando silenciosamente a los patrones de la salud global, como por ejemplo ocasionando las enfermedades respiratorias, también eventos climáticos extremos, la inseguridad alimentaria, la proliferación de vectores infecciosos, el deterioro también de la salud mental, como le mencionaban, y esto pues son solo algunas de las consecuencias que estamos viviendo a la fecha. A menudo se habla del cambio climático como un problema ambiental, pero rara vez se le ha reconocido como lo que también es una amenaza directa para la salud humana. Lo más preocupante es pues que esta amenaza avanza de manera silenciosa, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables, que son los niños, los adultos mayores, las comunidades en situación de pobreza. Entonces, en esta jornada vamos a visualizar bajo ese mismo enfoque y para entender necesitamos primero definir qué es cambio climático, ¿no? Como podemos observar en la presentación, según lo define la Organización de las Naciones Unidas, lo menciona, el cambio climático hace referencia a las modificaciones a largo plazo de las temperaturas, estas pues ocasionadas en gran medida por las actividades antrópicas como la quema de combustibles, la deforestación, la agricultura intensiva, las actividades industriales, el crecimiento poblacional. Y aunado a ello, pues la modificación o la alteración de los patrones climáticos que se ha ido viendo, ¿no? Últimamente, por ejemplo, las lluvias con mayor intensidad, lo que pues acarrea las inundaciones, las sequías, desencadenando muchas de las veces los incendios forestales, las bajas temperaturas, las olas de calor, que de alguna forma también hace que la propagación de las infecciones respiratorias agudas pues también se propague, ¿no? Siguiente, por favor. Toda esta problemática del cambio climático ya viene de hace un tiempo atrás, para ser más exactos. En nuestro país empezó con la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para ser más exactas, en el 1992, y en el 1993 ratificó dicho tratado internacional, confirmando pues de este modo oficialmente el compromiso del país de contribuir con el objetivo de dicha convención. Asimismo, el Ministerio del Ambiente, a través del Decreto Supremo 003 del 2022, ese mismo año declaró de interés nacional la emergencia climática, esto pues a fin de implementar las acciones prioritarias para la emergencia climática. Asimismo, el Ministerio de Salud, a través del marco de la COP26 en el año 2021, también suscribió el compromiso global con su población para la lucha contra el cambio climático, y el siguiente año 2022, a través de la resolución ministerial 599 que pueden visualizar en la presentación, se aprobó la programación tentativa de las contribuciones nacionalmente determinadas en adaptación al cambio climático del Ministerio de Salud al 2030. Pues con esto, el Ministerio de Salud se sumó a tomar el compromiso, las medidas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Esta misma resolución ministerial pues establece las medidas de adaptación, como pueden visualizar, que son 6 para el sector de salud, las mismas que se tienen que implementar y se viene implementando a través de nuestra dirección y demás unidades que lo conforman en el periodo 2023 al 2030. Siguiente presentación, por favor. Bajo esa misma línea de análisis podemos visualizar que la Dirección Regional de Salud durante el año 2021 se sumó a este compromiso a tomar las medidas frente a los efectos del cambio climático, conformando el grupo de trabajo frente al cambio climático de la Dirección Regional de Salud, como se puede ver a través de la resolución directoral 019 del 2021, donde pues
ha conformado el grupo de trabajo presidido por el director regional de salud, secretarios y demás integrantes, ¿no? Asimismo, este grupo de trabajo encargado más que nada de establecer productos, medidas de adaptación, metas, tareas y condiciones habilitantes a desarrollarse el año 2030, se aprobó mediante resolución ministerial 599 del 2022 la hoja de ruta para la implementación de las medidas de adaptación frente al cambio climático, la misma que a la fecha se viene trabajando conjuntamente con todas las unidades de esta misma institución. Siguiente, por favor. Al respecto, también es importante indicar que el cambio climático y la salud humana están interconectados de muchas formas, ¿no? Complejas. El clima es cambiante y ha producido cambios considerables en los determinantes sociales, los ambientes subyacentes de la salud a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, los resultados de la salud correspondientes son consecuencia de una interacción compleja entre los efectos directos, los efectos indirectos y las dinámicas sociales que se puede visualizar aquí en pantalla. Por ejemplo, el cambio climático pues acarrea o ocasiona las tormentas, las lluvias intensas, que muchas de estas pues terminan o ocasionan las inundaciones, las sequías que desencadenan los incendios forestales, las olas de calor. Esto también aunado a los efectos indirectos o ocasiona esto, ¿no? La alteración de la calidad del agua, la contaminación del aire, los cambios en el uso de la tierra y el cambio ecológico. Sumado a esto, las dinámicas sociales como la edad, el género, el estado de salud, el estatus socioeconómico, el capital social, la infraestructura de los establecimientos de salud, la movilidad y los conflictos sociales, ¿no? Desencadenan pues un impacto en la salud significativo, como por ejemplo las enfermedades mentales, la malnutrición, las alergias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, lesiones, enfermedades respiratorias y las enfermedades transmitidas por los vectores, que es lo que tanto aqueja a la región San Martín. Siguiente, por favor. Bajo esta misma perspectiva, podemos visualizar cuáles son los daños que el cambio climático ha ocasionado a la salud, ¿no? Podemos visualizar esto establecido en la hoja de ruta. Por ejemplo, los daños a la salud que más se predominan en nuestra región de San Martín son el dengue, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas en niños, ¿no? El dengue, de acuerdo a la línea histórica del año 2018 y 2022, se ve que fueron notificados en el sistema de vigilancia 15.251 casos de dengue en la región San Martín. Y haciendo un comparativo del año 2018, donde se notificaron 92 casos, y en el año 2022, 4.076 casos, se puede ver que cada año está yendo en incremento, ¿no? Y de todo este periodo, pues los distritos que resultaron afectados o más afectados fue Tarapoto con 883 casos, Jujuy con 706 casos, la banda de Chiclayo con 601 casos, ¿no? Asimismo, también con las infecciones respiratorias agudas, también entre el año 2018 y 2022, donde se atendieron 197.290 episodios de infecciones respiratorias agudas. Y de la misma forma, bajo esa misma línea, también las enfermedades diarreicas agudas. Entre esos mismos años también se atendieron 37.294 episodios de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Continuamos. Bajo esa misma línea vamos a ver un análisis estadístico por la unidad especializada
de vigilancia epidemiológica, los mismos que semana a semana elaboran sobre el monitoreo climático, la temperatura media y los casos de dengue, ¿no? Cómo es que esto se relaciona. En el gráfico ustedes pueden visualizar que el aumento de la temperatura está relacionado con el incremento de los casos de dengue. En el año 2025, los casos de dengue han sido bajos a pesar de las temperaturas favorables, ¿no? Lo que indica de repente una posible eficacia de las medidas de control y prevención que se han ido implementando, ¿no? Esto debido pues al brote del año 2024. Siguiente, por favor. De la misma forma, también el monitoreo para el caso de... Siguiente diapositiva, por favor. Para el monitoreo climático en lo que es precipitación, relacionado también con los casos de dengue, se puede visualizar que en el año 2025 también el pico de casos de dengue coincidió con las semanas de alta precipitación y asimismo también luego ambos descendieron, ¿no? Esto pues sugiere o nos quiere decir que las lluvias siguen siendo un factor determinante en la aparición de brotes, aunque el control vectorial y la prevención podrían haber ayudado a contener la transmisión de los meses siguientes. Siguiente, por favor. Asimismo, también para las enfermedades diarreicas agudas, el monitoreo climático respecto a estas enfermedades, pues nos dice también que en los últimos 3 años existe correlación directa entre el aumento de la temperatura y los casos de estas enfermedades, ¿no? Con picos marcados en el año 2023 y 2025. En el 2025 se puede visualizar que la temperatura se mantiene más estable y cerca al promedio histórico. Esto pues se asocia con una menor incidencia y variabilidad de casos durante ese año, lo que pues nos quiere decir también que la temperatura se consolida como un indicador útil para la vigilancia y la prevención de estas enfermedades diarreicas agudas. Siguiente, por favor. Asimismo, también el monitoreo climático respecto a la precipitación. Ustedes pueden observar en el gráfico que en los últimos 3 años también existe una correlación variable entre la precipitación acumulada y los casos de edas acuosas, ¿no? En el 2024 se puede visualizar que los picos de lluvia coinciden con aumentos significativos de estos casos, especialmente entre las semanas epidemiológicas 30 y 45. Mientras que en el año 2025, pese a una reducción de precipitaciones, los casos pues sí se mantienen elevados durante el primer semestre. Siguiente, por favor. Asimismo, para las infecciones respiratorias agudas, puede visualizar el monitoreo climático respecto a la temperatura, también de los últimos 3 años. En el gráfico ustedes pueden visualizar que las infecciones respiratorias también en niños menores de 5 años aumentan cuando baja la temperatura, ¿no? Y esto, hoy este patrón pues se repite año a año, especialmente entre las semanas epidemiológicas 10 y 30. Siguiente, por favor. Lo mismo sucede también con lo que es la humedad relativa. Pueden visualizar en el gráfico que los casos de iras menores de 5 años pues también aumentan en las semanas con mayor humedad relativa. Y este patrón pues se ve que se ha repetido también en los últimos años, lo que sugiere que la humedad alta favorece pues a la transmisión de infecciones respiratorias en la población. Siguiente, por favor. Bueno, bajo ese bagaje de información que se ha visualizado, los efectos, cuáles son las consecuencias en la salud, cómo es que estos se relacionan, es importante establecer también cuáles son las zonas o distritos, en este caso, que están en mayor nivel de riesgo. Y para ello, el Ministerio de Salud pues, ha establecido un procedimiento a fin de contar con una aproximación del nivel de riesgo climático en la salud por cada uno de los distritos que conforman nuestra región.
Para la identificación de este peligro, en primer lugar, se ha identificado los peligros regionales relacionados con los efectos del cambio climático. Y seguidamente se hizo un análisis también del componente de vulnerabilidad, donde se ha tenido que analizar diferentes indicadores, como por ejemplo la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas, la desnutrición crónica infantil, la presencia de pueblos indígenas u originarios. Entonces, bajo estos dos componentes de susceptibilidad y de vulnerabilidad, se han asociado los dos y nos ha arrojado este mapa de nivel de riesgo climático, donde pues se va a poder identificar cuáles son los distritos que están ubicados en el nivel de riesgo muy alto, que son los que están sombreados de color rojo. Asimismo, también tenemos el nivel de riesgo climático alto, que son los que están sombreados de color anaranjado. Y a su par también en la parte derecha, en la presentación, pueden visualizar cuáles son los distritos, ¿no? Que están en muy alto, en un nivel muy alto de riesgo climático en la salud. Ahí podemos visualizar a los distritos de Quinto Recodo, Pelacio, Alto Biabo, Uchiza, Cainarachi, Pardo Miguel, Moyobamba, Santa Rosa, ¿no? Y así muchos más. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, todas las medidas preventivas que nosotros podamos implementar, tenemos que enfocarnos en estos distritos de mayor riesgo, sobre todo en aquellos que están sombreados de color rojo y también los de anaranjado, ¿no? Que es muy alto y alto nivel de riesgo climático en la salud. Aquí ustedes pueden visualizar todos los distritos. Siguiente, por favor, que están en un nivel muy alto, y aquí también pueden visualizar en la tablita los distritos que están en nivel alto, que son los de color anaranjado. Siguiente, por favor. Y estos serían todos los distritos con los que se deberían priorizar, ¿no? Para trabajar o implementar las medidas que buscan más que nada contrarrestar los efectos del cambio climático. En conclusión, y podemos retroceder por favor un ratito. Se puede decir que en la región de San Martín se han identificado 20 distritos que califican para el nivel de riesgo climático muy alto y 19 distritos en nivel alto. Entonces, vamos a tener que trabajar con estos distritos, se tendría que priorizar para que nosotros podamos de alguna forma también implementar todas las medidas, las actividades, las tareas, las metas que nos estemos trazando para que también se pueda atender a esta población de mayor riesgo. Siguiente, por favor. He hablado a ello también a nivel de la DIRESA y también de acá de nuestra unidad de la Dirección de Inteligencia Sanitaria. Se viene trabajando la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático conjuntamente con las unidades de acá de todo el aparato administrativo, y la medida de adaptación climática que tiene mayor relación con lo que ahora estamos viendo es la promoción de prácticas saludables en familias vulnerables ante el incremento de la exposición a temperaturas extremas, las enfermedades transmitidas por vectores, los alimentos contaminados y agua, entre otros, ¿no? Como consecuencia del cambio climático. Esta medida, pues, lo que busca es más que nada fortalecer la capacidad de adaptación de las familias vulnerables a través de la promoción de la salud, relacionado pues a la preparación, el control, la adopción de prácticas saludables que de alguna forma nos permitan reducir el nivel de riesgo ante estas temporadas de altas y bajas temperaturas. Asimismo, también busca el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de aquellas familias vulnerables a través de las diferentes promociones o promoción de la salud relacionados con la preparación, también el control y la adopción de prácticas saludables de acuerdo a la proliferación y distribución geográfica, ¿no? Esperada de las enfermedades vectoriales asociadas al cambio climático, que en nuestra región se presenta en mayor medida con el dengue, ¿no?
Asimismo, también y por último, busca fortalecer la capacidad de adaptación a las familias más vulnerables a través de las promociones de prácticas saludables, de provisión, de limpieza, de mantenimiento de agua, calidad de agua, higiene y preparación también de alimentos, para que de alguna forma nosotros también a través de nuestra institución se pueda hacer o contrarrestar los efectos del cambio climático. Bueno, sin más, eso sería todo por mi parte. Si tiene alguna duda o consulta, me lo hacen saber, o de lo contrario, paso también, doy pase al siguiente ponente de esta mañana. Sí, ingeniera, muchas gracias. En un momento se prepara la obstetra María Linares. Vamos a preparar la presentación también por las organizadoras. Aquí ya está. Obstetra María. Buenos días con todos y todas. ¿Me dejo escuchar? ¿Me Sí, escucho? se Ya, escucha. ya, ok. Buenos días a todos los que están en sala. Pues haber escuchado al geriatra, después de haber escuchado a la ingeniera con tema del cambio climático, creo que el tema que nos aboca hoy es un tema muy importante para, para los que estamos en sala y trabajamos con las personas en este ciclo de vida muy vulnerable, ¿no? El ciclo de vida adulto mayor, adulto mayor. Entonces, en esta oportunidad mi persona, va a estar disertando lo que es el tema de adulto mayor. El geriatra en sus exposiciones ya, nos manifestó varios ítems de esto, de lo que les vamos a exponer, igual la ingeniera, pero sí, es importante de repente eh, tener algunas cosas concretas, ¿no? Que la salud del adulto mayor dice que es el resultado de toda la vida que hemos tenido, ¿no? En nuestros años previos. No desde que nacemos, creo, y la línea de tiempo desde que nacemos hasta que envejecemos, mucho va a depender de qué tipo de vida, qué estilo de vida hemos tenido para poder ser el resultado final en la adultez. Y la adultez es una etapa de vida que dura bastante, no es como la juventud que dura corto, poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de vida hemos tenido anteriormente con respecto a nuestra nutrición, los hábitos que hemos tenido? Hábitos nocivos, ya hemos escuchado al geriatra, terminamos con diabetes, con hipertensión arterial, problemas, vamos a tener problemas en nuestra vejez, ¿no? De ahí la importancia de las actividades, dice, y programas de promoción y prevención de las enfermedades, no solamente en el adulto mayor, porque el adulto mayor ya es el resultado de, ¿no? Entonces, promoción de la salud es un proceso que permite a las personas adquirir control sobre su propia salud. O sea, como yo, persona, me autocuido, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y fomentando, dice, cambios en el entorno que ayuda a promover y proteger la salud de la persona, de la familia y de la comunidad. Entonces, eh, todos intervenimos acá, los gobiernos locales, sí, tenemos un espacio para hacer actividad física, prevén el tema del ciclismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que esto sea comunitario. La familia en casa, los hábitos que tenemos. Y yo como persona, ¿qué tanto yo como persona pongo en una balanza y puedo trabajar por el autocuidado de mí, o sea, como persona, ¿no? Entonces, ¿qué actividades debe tener en cuenta, dice, para prevenir enfermedades en el adulto mayor? Dice, las actividades de prevención primaria, ¿no? Esto ya también lo escuchamos con el geriatra, muy buena la presentación del médico. Dice, se dirigen a fomentar actividad física, nutrición equilibrada, estimulación cognitiva, cuidado de la salud ocular, cuidados en la salud bucal, ¿no?
cuidado de la piel, prevención de las caídas traumáticas. Una caída en el adulto mayor muchas veces para postración para toda su vida, ¿no? Más aún si ya no es operable. Y entonces tener mucho cuidado, ayudar a mantener, dice, la independencia y mantener el estado de salud y la calidad de vida de los adultos mayores, ¿no? Eh, en muchos lugares tenemos, en toda la región tenemos, por ejemplo, los centros, ¿no?, de adulto mayor, los CIAM y los CAM en salud. En algunos lugares tenemos activo a través de los gobiernos locales, estos clubes, ¿no? Por ejemplo, en Moyobamba tenemos, yo lo que veo, hablo, tienen un club, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas las actividades ellos están en forma activa participando, ¿no? Ahora con el tema del pensión 65, por lo menos ya tenemos hasta registrados y visitados, porque los amigos del MIDIS, ellos les visitan y van a los domicilios. Entonces están de cerca. Nosotros como sector salud también de repente dentro de nuestras actividades que hacemos dentro de Profan o las actividades que hacemos, también estamos visitándolos, ¿no? Pero nos sigue faltando. En la prevención secundaria es importante efectuar los tamizajes. El geriatra nos explicó, ¿no? Para detectar la diabetes, el perfil bioquímico, hemograma completo, el perfil lipídico. Entonces, ¿para qué? Para detección precoz de las enfermedades. Muchas veces nos damos cuenta ya cuando el adulto mayor tiene un grave riesgo renal, ¿no? Y anteriormente no nos hemos dado cuenta, ¿no? O cuando ya no ve y de repente ha tenido una catarata que sí se podía operar, ¿no? Y así podemos hacer varios ejemplos. Y de ahí, que si tenemos en la familia un adulto mayor, es mucha dedicación a ellos y saber que el adulto mayor sigue siendo una persona, no deja de ser persona. Y muchas veces se observa que no es así en las familias, ¿no? Y la prevención terciaria se hace, dice, a través de la evaluación geriatra, un elemento muy importante que se caracteriza por ser multidisciplinario y multifactorial, mediante la rehabilitación en aquellos casos que sean necesarios, ¿no? Bueno, acá de repente vamos a repetir, pero hay que tener en cuenta para prevenir las enfermedades, dice, la técnica correcta del estornudo, ¿no? Con el COVID nos hemos aprendido y otra vez estamos desaprendiendo cuando estornudamos, ¿no? Este, no debemos estornudar de tal forma de que nuestra saliva riegue todos los virus, ¿no? Y cubriéndonos la boca, dice, protección de los contactos, uso de cubrebocas para el parte del enfermo, no escupir en el piso. No sé si tienen la oportunidad algún día de visitar Chile. En Chile, cuando usted escupe en el piso, el carabinero viene y te lleva 24 horas preso. Aquí en el Perú, no sé cuántos nos iríamos presos, ¿no? este, las secreciones, dice hacer en un pañuelo, ¿no? Ventilar y permitir la entrada del sol a las casas. Nuestros antiguos decían, en donde que entre el sol, no entre el médico. Y hemos escuchado la exposición del geriatra y pues nos habla también de eso, ¿no? Las casas ventiladas, nuestras oficinas, ¿no? Ahora con el tema de la ley que nos permite seguir trabajando hasta los 70 años, que ya somos adultos mayores, muchas veces donde que trabajan, hay el adulto mayor, donde que ya en las oficinas donde que le ponen, a veces siempre le ponen en archivo, y siempre la oficina de archivo no tiene, es húmedo, no tiene mucha ventilación. Entonces, allá el señor que va a trabajar hasta esa edad, pues peor se enferma, ¿no? Dice limpiar y desinfectar con agua clorada las superficies y los objetos de uso común. También una práctica que nos estamos olvidando ya después del COVID, que debería de retomar. Mantenerse, dice, el resguardo en caso de estar enfermo, más aún si estamos con una infección respiratoria, ¿no? Em, bueno. El pediatra también nos habló del tema de las vacunas. Acá les tengo igual. Dice la Organización Mundial de la Salud hace hincapié
de la importancia de la prevención de las enfermedades a través de las campañas de vacunación que hacemos. En San Martín sí tenemos todos los biológicos para vacunar contra el neumococo, que es para toda la vida, la influenza, que es anual, y el COVID ahora, que es anual, pero lo importante es que el adulto mayor tenga sus vacunas, ¿no? Aunque el COVID, con los mitos que apareció, nos juega malas pasadas a nosotros como sector, ¿no? Hay que separar a las personas enfermas de las sanas, eso, ¿no? Hay que llevar una dieta adecuada y mantener hidratado al adulto mayor. Este, el tema de la dieta adecuada, a veces en las casas hacemos un solo tipo de comida y de ahí de esa comida, ya sea grasa, chancho, res, lo que sea, también compartimos con el adulto mayor, ¿no? Y sabemos que a cierta edad ya todo nuestro organismo no funciona como debe ser y entonces hay más dificultad de poder tener, se tienen dificultades para el tema de la digestión, ¿no? Y si aparece cualquier enfermedad, no automedicación. También hemos escuchado al geriatra. Lo ideal sería que cuando nuestro adulto mayor en nuestra casa se enferma, tenemos que correr al médico, no automedicar, porque no sabemos qué daño. Igual que el niño, creo que los dos extremos de la vida, tanto el niño y el adulto mayor, de mucho cuidado. Mira, en este cuadrito que estamos viendo, eso es un poco como para ver cómo estamos en la región en cobertura de vacunación a la persona adulta mayor con corte de ahora, de las 9 de la mañana, según el IS, MINSA. Nos falta vacunar, no estamos vacunando. Tenemos una meta como región San Martín, ¿no? Del total de adultos mayores, el 30% es la meta a vacunar, ¿no? Estamos hablando de 31.168. Y hasta el momento, pues ustedes ven, no estamos tan bien, ¿no? Vacunando. Miren la influenza, cómo estamos, con 16,8, ¿no? En Bellavista, ¿quién es de la red que menos está vacunando? Picota. Picota está con 8,6. No sé si hay la coordinadora de Picota está acá en sala, obstetra Rocío. Entonces, para que nos llame la atención, ¿no? Nos debe llamar la atención estas coberturas de vacunación, igual en el neumococo, ¿no? Si bien es cierto, podemos decir, ya no tengo más adultos mayores que vacunar, pero sí, de repente, ir buscando, ir averiguando las personas que ya van cumpliendo 60 años. Entonces, por ejemplo, en el tema de vacunar neumococo, ¿quiénes estamos? La red Mariscal Cáceres, tanto en neumococo y influenza, estamos con las coberturas más bajas, ¿no? Obstetra Rocío, ¿están los coordinadores de estas redes en sala? Y eso es lo que estoy revisando. La coordinadora de Picota sí me había comentado que estaba en una reunión. Los demás coordinadores presentes, Bellavista. Mariscal, Lamas. Estas coberturas de vacunación, estimados coordinadores de los ciclos del ciclo de vida adulto mayor, y nos debe llamar a la reflexión, ¿no? Nos debe llamar a la reflexión. El Hospital de Tarapoto, a pesar de no tener población asignada, también está vacunando a las personas que llegan. Igual es salud, tenemos una buena cantidad de adultos mayores vacunados, pero no vamos a decir ahora que no tenemos la vacuna, no tenemos la influenza, no tenemos el neumococo. En un momento sí el biológico no teníamos, pero no estábamos en cero. Hasta febrero, marzo, nos comenta la licenciada Karen, que es la coordinadora regional de vacunas, ¿no? Entonces, en esta mañana algo de reflexión nos debe llevar este tema de las coberturas de vacunación. ¿Cuánto más podemos proteger a nuestros adultos mayores? Más aún si es que estos temas del frío, en estos días y casi todo el año, creo, vamos a tener friajes en la región, ¿no? Y justo son, por ejemplo, las redes que menos se están vacunando, este, cuando hay cambios bruscos, por ejemplo, Mariscal Cáceres, Picote, que siempre viven a 28, 30 grados, en estas bajas de temperatura o en estos cambios de temperatura, a veces son extremos, ¿no?
y entonces eso les hace daño a nuestros adultos mayores. Entonces, una invocación, compañeros de trabajo, para que eh, podamos coordinar con inmunizaciones, podemos ver cómo nos organizamos de tal forma que tengamos la mayor protección en estos ciclos de vida, ¿no? Y si uno por uno les podemos saber, la AMAS tampoco no está tan bien sus porcentajes de coberturas, ¿no? Eh, el- la única red en neumococo es Guayaga y también influenza que va por ahí, ¿no? Guayaga. Y entonces, ¿qué hace Guayaga que no hace picota? Entonces, una pregunta que les dejamos en sala y para que podamos coordinar. Este, no sé si alguien de las coordinadores de las redes están, por favor, yo les pregunto quiénes están para que nos puedan contar de repente qué estrategias están utilizando para que puedan vacunar al adulto mayor eh, con estas vacunas, ¿no? Especialmente, ¿no? Bueno. En tema de la convivencia, igual la convivencia en el adulto mayor, dice, el estado de relacionarse con los padres, amigos, vecinos, manera positiva y armonía, y cada vez que los espacios que se comparten el propósito de convivir mejor y ser feliz. Creo que, si bien es cierto, las personas adultas mayores deben estar en comunidad, ¿no? Cuando se quedan solos, nos decía el geriatra, les entra la represión muy rápido a los adultos mayores, ¿no? Y de repente propiciar que le visiten, la gente en la adultez se pega mucho a lo que es la fe, la iglesia. De repente los grupos también de la iglesia les puede facilitar, ¿no? Para una convivencia saludable. Dicen respeto y consideración por el otro. Son factores que ayudan a facilitar la convivencia de los diferentes entornos. Ponerse en el lugar del otro, o sea, la empatía, la comunicación, ¿no? Sin necesidad de herir al otro. Eso se llama asertividad. Estas fotos son de ustedes, es de las celebraciones que ustedes hacen en las redes. No me acuerdo si es de Guayaga, porque es esas de las publicaciones que todos ustedes hacen, tomamos nuestras fotos. Dice promover el consumo de frutas, es muy importante. Consumo de menestras, por lo menos 2 veces a la semana. Promover el consumo de agua, ¿sí? ¿No? Diario. Igual consumo de alimentos ricos en fibra. Normalmente los adultos mayores sufren de estreñimiento y a veces no le damos importancia, ¿no? Yo les digo porque yo tengo en mi entorno adultos mayores de 90, de 92, de 89, mi madre 87. Entonces ellas, por ejemplo, mis tías siempre se quejan de un tema de estreñimiento, ¿no? Igual, como les decía, ya no mucha carne, porque el nefrólogo nos recomienda no mucha carne por un tema de, de nuestros riñones, ¿no? Promover el ambiente agradable a la hora de comer, dice. Este, a veces el adulto mayor come solito en su cuarto, eso se ve. Yo veo eso en mi entorno, en mi familia. Todos comen cada uno por su lado y el adulto mayor solito en su cuarto. Entonces, solamente se está llenando la barriga, no está comiendo, ¿no? Con el tema de pensión 65, nos contaban las amigas del MIDIS, que a veces algunos, especialmente adultos mayores varones, cobran su platita y van a pagar de aguardiente, de trago, ¿no? Entonces hay que controlar eso con los adultos mayores, igual el tabaco, el uso del azúcar, los alimentos procesados. Dice, fomentar la solidaridad intergeneracional. En Soritol, no sé si hay alguien de Soritol, tenían una bonita experiencia con los adultos mayores, con el club de adultos mayores que tienen con el gobierno local y el centro de salud. Con los directores de los colegios estaban participando a través del club un día X de la semana o dependiendo del horario de los chicos, de los jóvenes, para que los adultos mayores puedan compartir sus experiencias en la institución educativa.
Entonces es bueno que ellos vayan traspasando lo que saben a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Para que sea una sociedad para todas las edades. Eso deberíamos de promover a través del Club de Adulto Mayor, ¿no? Y dentro de los principios de respeto. Los adultos mayores tienen mucho que enseñarnos. Promover la actividad física. La actividad física no es necesario ir al estadio, a un coliseo. Este es Sensoritor, la segunda foto es Sensoritor en el Quillotucto, es un coliseo. Este, Dice, la Organización Mundial de la Salud indica que en este grupo poblacional se debe practicar más o menos 30 minutos por día, 5 días, en una silla, ¿no? En una silla, en su mismo entorno, en la salita. No es necesario que vaya a correr en el estadio el adulto mayor, ¿no? Para poder que haga actividad física, ¿no? Y no se vaya, como dicen los traumatólogos, para que no se vaya a entumecer sus huesos. Actividad aeróbica, caminar rápido, nadar, paseos en bicicleta. Eh, Se debería de fomentar, ¿no? Para que el aparato locomotor esté activo y por lo menos se pueda 3 veces por semana para también así mejorar el equilibrio y la flexibilidad. En los clubes de adulto mayor sí están haciendo tai chi, hasta donde que yo sé, en salud practican yoga, aeróbicos, caminatas. En nosotros también sé que en Bellavista siguen teniendo su club de adulto mayor. Lo ideal sería que en todas las redes, en todos los distritos, a través de los gobiernos locales y a través de nosotros como sector, se podía incentivar de que cada vez se haga más actividad física. El tema del lavado de manos. El lavado de manos es muy importante en este ciclo de vida y en todos los ciclos de vida, ¿no? Ustedes, la mayoría, creo, saben rezar el Padre Nuestro. Hay que enseñarle eso al adulto mayor. Mientras rece su Padre Nuestro, se esté lavando las manos. Jus- Justo el tiempo necesario como para, después que se va al baño, después que come, porque ellos bastante manipulan, igual que los niños, ¿no? Lavarse las manos, dice, antes de preparar, comer alimentos, o tocarse la nariz o la boca, lavarse las manos después de ir al baño, tocar una mascota, ellos, ¿no? Lavar las manos antes o después de atender al adulto mayor o en algún enfermo en la casa. El tema de la higiene, wow, el tema de la higiene es muy importante. La cirujana dentista Carmen Tipián, que está a mi costado, siempre, por ejemplo, eso se hace mención, ¿no? Que la mayoría tiene ya prótesis, pero las prótesis, por ejemplo, no lo lavan, ¿no? No se le limpia. O la higiene es un aspecto prioritario en la tercera edad, por los efectos positivos, dice que tiene la salud física, mental y emocional. Una rutina de aseo personal, las personas adultas mayores es necesario para lograr un envejecimiento saludable, ¿no? Hay que tener eh, el tema del cuidado eh, de sus dientes, ¿no? El tema del cepillado, si es que tiene, el tema del cabello, del baño diario. A los viejitos ya no se les baña todos los días, se bañan 2 o 3 veces a la semana y con agüita tibia, ¿no? Entonces, más allá del aseo personal, dice, los adultos mayores, ellos necesitan el apoyo de otros. Entonces, es mantener limpio y cuidar su entorno. Por ejemplo, dice que eliminar malos olores, evitando el desorden, obstáculos por donde va a caminar para que no se pueda caer, ¿no? Y de todas maneras, manteniendo la casa bien iluminada. Bueno, serían algunas recomendaciones. Abraham Lincoln dice, no son los años de tu vida los que cuentan, sino es la vida en tus años. Es un mensaje que se les deja ahora en la sala. Muchas gracias. No sé si tienen alguna observación, alguna participación, indistintamente de las presentaciones. Sería bueno que sepamos los que estamos acá en la direza que están ustedes escuchando y no solamente nosotros estamos hablando con las computadoras, porque no se les ve, no se les escucha. No le preguntaron nada al geriatra, no le preguntaron nada a la ingeniera. Y bueno, creo que no me van a preguntar nada a mí, pero sería bueno que en las reuniones
se tenga participación activa de los que están en sala, ¿no? Por ejemplo, al geriatra, wow, teníamos que para sacar el jugo, preguntarle muchas cosas si ustedes son los coordinadores de la etapa de vida adulto. Y el otro tema de tarea, se puede decir de poder coordinar, que le estamos dejando la presentación a la obstetra Rocío, y de repente necesitan más información, el tema de las coberturas de vacuna. Compañeras de trabajo, hay que hacer un esfuerzo de poder ver cómo podemos coberturar la mayor cantidad de adultos mayores con las vacunas que sí les van a proteger de muchas enfermedades. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, María. Y sí, precisamente tenemos la atención de los participantes porque en un momento ya van a comenzar sus preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos también algunas aclaraciones o no necesariamente, sino fortalecer algunas ideas para poder nosotros también como coordinadores o responsables del curso de vida adulto mayor, poder programarnos en algunas actividades o guiarnos de algunos tiempos o temporadas, digámoslo así. Tenemos una pregunta que es, ¿en qué tiempos, en qué meses se dan estas temporadas? Sabemos que en la región tenemos temporadas de lluvia, temporadas de friaje, eh, también de movilización de masas. Entonces, ¿cómo saber en qué meses nos corresponden estas temporadas para poder programar nuestras actividades para el cuidado de nuestros adultos mayores? Sí, ingeniera Mili, ¿estás en sala? Sí, Ingeniera Mili. Ah, sí, ¿Se me escucha? ok. Sí, Sí. ahora sí se Eh, escucha, ingeniera, gracias. Ya, respecto a la pregunta que acaba de realizar, sí es cierto, ¿no? En el caso de nuestra región, San Martín, y como para toda la selva peruana también, la temporada de bajas temperaturas o el friaje, también como se le conoce, empieza o se presenta principalmente en los meses de mayo y agosto, aunque también este puede extenderse ocasionalmente hasta el mes de septiembre. Y durante esta temporada de eventos de friaje, las temperaturas mínimas en la selva pues pueden descender hasta los 10 grados Celsius o incluso también menos, lo cual pues representa un cambio significativo respecto a las condiciones habituales que nosotros podemos ver en nuestra región San Martín, donde pues las temperaturas oscilan entre los 25 y 35 grados Celsius. Asimismo, también la temporada de lluvias en nuestra región se presenta entre los meses de noviembre y abril, siendo este más intenso entre los meses de enero y marzo. Eh, y donde resultan, pues, o donde se inciden en mayor medida son en las regiones de Loreto, Ucayali, San Martín. En nuestro caso, por ejemplo, en los distritos de Chipurana, Papaplaya, que son los que están ubicados más a las riberas del río, ¿no? Entonces estos se ven mucho más afectados, sobre todo por las inundaciones, ¿no? Hace poco se hizo un simulacro de sismo múltiple, un simulacro multipeligro sobre inundaciones y precisamente ese fue el lugar donde de foco, ¿no? Para poder nosotros y a través de nuestra dirección también establecer o prepararnos, ¿no? Las medidas de prevención frente a estos eventos. Asimismo, también toda esta información en conjunto creo que nos contextualiza, ¿no? De manera más fundamental para la toma de decisiones oportunas, la planificación de intervenciones sectoriales y asimismo también la articulación. Cabe recalcar también que nosotros a través de nuestra unidad trabajamos en los planes de bajas temperaturas, donde también se puede visualizar o se trabajan los mapas donde se evidencian los distritos que están siendo más vulnerables a ser afectados por estos eventos.
asimismo también los planes de lluvia, ¿no? Pero lo que se les presentó es más que nada en base a los distritos que están en mayor nivel de riesgo frente al cambio climático, ¿no? Que es en conjunto las bajas temperaturas, las olas de calor, la intensidad de lluvias, asimismo también las sequías, ¿no? Entonces, todas esas cositas. Espero haber absuelto sus dudas, sus interrogantes con esta participación. Sí, ingeniera, muchas gracias. A ver, quisiera si alguno de los coordinadores o responsables podría hacer alguna pregunta, tuviera alguna duda, quizás alguna experiencia o alguna observación. A ver, coordinadores, yo sé que ustedes sufren más todas estas inclemencias del tiempo, digámoslo así, porque todos ustedes tienen estos problemas con sus adultos mayores. A ver, por favor, hay muchos distritos de alto riesgo que ustedes mismos han visto y están dentro de su jurisdicción. ¿Qué medidas hemos tomado? ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, hemos visto que en mayo empieza nuestra temporada de friaje. Entonces, ya para antes de mayo tendríamos que tener ya preparado algunas medidas, como qué podría ser. Sí, doctor. Petra, muy buenas tardes ya. Ujú, sí, Eh, tardes. Hay una pregunta que dice que tiene que definir bien el tema de adulto mayor. Algunos centros dicen 60 años, otros 65, otros 55. Bueno, la Ah, definición para identificar un adulto mayor en Perú y en el Ministerio de Salud es a partir de los 60 años. Eso quiero que quede exacto. bien claro. ¿Ya? Y tanto para el tema de vacunas, de neumo, deberían definir ello. Bueno, como se indicó, el neumococo se aplica solamente una vez en la vida y se prioriza al paciente adulto mayor. De la influenza, agregando, es anualmente, porque siempre va variando las cepas, y contra el COVID-19 es las 3 dosis que debería recibir cualquier persona, incluido adulto mayor. Gracias, doctor. A ver, ¿alguna pregunta más? Tal vez por ahí. ¿Tiene acceso nuestros compañeros de telecapacitaciones? Quizás llega por ahí alguna pregunta. Coordinadores, tengan en cuenta que la vacuna de influencia ya la tenemos en toda la región. Ya tenemos disponibilidad de la vacuna al 100%. Por favor, vamos a tomar algunas, vamos a intervenir de manera urgente, digámoslo así, porque nuestras coberturas están un poco bajas, muy bajas. A ver, a ver, coordinadores. Tenemos a más responsables de microredes, me parece, pero vamos a pasar lista. Buena- Coordinadores, Buenas sí. tardes. Buenas tardes. Es Ah, la licenciada Lara, coordinador de Bellavista, Inmunizaciones Bellavista. y Adulto Mayor. Hay que Ok. tener en cuenta que la vacuna influenza sí tenemos ahorita en stock para toda la población, pero eso recién ha llegado el mes pasado. Anteriormente Ujú. teníamos en poca cantidad, la cual se ha utilizado de forma priorizando a los adultos mayores, pero ya a partir de julio adelante ya se va a ver el avance, el aumento de la vacunación en el adulto mayor. Se está coordinando con los diferentes establecimientos que tienen el grupo de adulto mayor para poder trabajar atención diferenciada y su vacunación también, tanto de influenza como neumococo.
Así también estamos coordinando con Pensión 65 para que en las reuniones o cuando se juntan todos los adultos mayores también poder intervenir con la vacunación. Eso es por parte de Bellavista. Ok, licenciado, sí, muchas gracias. Sí, Pensión 65 es nuestro gran aliado. Vamos a tener que fortalecer esa alianza. Justamente el día 14 tenemos una reunión, ya lo voy a socializar con todos, para poder ver eh, esta, esta alianza, digamos, ¿no? Tenemos que formar esto con más fuerza. Tenemos que intervenir Pensión 65 con salud para cubrir las coberturas, no solo coberturas, sino en realidad todo el paquete de cuidado y tener más en cuenta estas temporadas, esta de frío específicamente, friaje. Tenemos a la coordinadora de San Martín presente o de alguna microred de San Martín. Si está presente, por favor. Coordinadora de Picota o de alguna microred de Picota. La coordinadora estaba en reunión, pero ¿alguna microred? Lamas, ¿alguna microred? Moyobamba, Rioja, Huallaga. Chicos, tenemos 37 participantes de alguna de las microredes, por favor. Tocache, licenciada Cintia. Bueno, ok. Eh, tenemos un comentario. Veo en el chat. Es respecto a los cuidados que tenemos que tener en las viviendas. Sí. ¿Se deduce que todo estuvo claro? Sí, también. Eso se deduce en cuanto nadie conversa el tema, ¿no? Estamos conversando los ponentes, el licenciado Eder, muchas gracias, licenciado, pero además de ser un tema conocido, quizás ya prácticamente un tema revisado, seguramente ustedes tienen sus experiencias porque todos pasamos esto, el cambio climático nos afecta a todos, necesitamos tener algunas intervenciones, necesitamos conversar con todos cómo podemos actuar, quizás alguna experiencia es más positiva en un sitio y podamos aplicarla en otro sitio. Eh, eso queremos conversar, no solo es algo teórico. Sí, muchas gracias. Tenemos a nuestros ponentes. Nuestros ponentes son de la más alta calidad, especialistas en el tema. Ahora nos corresponde a nosotros aplicar estas experiencias, estos conocimientos, aplicarlo en nosotros, en nuestra jurisdicción. Y para eso necesitamos tomar de esas experiencias en nuestra jurisdicción con un acta, con un acuerdo, con un compromiso. Nosotros debemos comprometernos. De esta reunión sale un compromiso, pero para comprometernos necesito saber qué piensan todos o en su mayoría. Bueno, mm, vamos a tener que programarnos alguna reunión de manera presencial para poder tener esta interconexión interpersonal. Sabemos que la vía virtual es un poco difícil y claro, no podemos exigirnos más, ¿no es cierto? Pero se les agradece, estimados participantes, estimados ponentes. De alguna manera tratamos de llegar con estas asistencias técnicas virtuales, pero tenemos el compromiso de poder participar también. A veces no depende de nosotros, ¿no? Depende de otros factores, pero se intenta y el esfuerzo es válido. Muchas gracias por su participación. A ver.
Glinda nos pregunta, no, es donde se tenga la disponibilidad, estimada Glinda. Si están en campañas, en campañas. Si puede acudir al establecimiento, se vacuna en el establecimiento. Si están de visitas domiciliarias, en las visitas domiciliarias. Se aprovecha toda oportunidad que se tenga. Próximamente estamos celebrando el Día Nacional del Adulto Mayor y en este día también se van a hacer algunas actividades que ya en esta semana estaré compartiendo el plan de trabajo para esta campaña o la celebración, mejor dicho, de este día, que lo realizamos con la campaña enfocándose en la atención prioritaria a nuestro adulto mayor y reconociendo su valor, su aporte a la sociedad. Donde sea que hay oportunidad, se vacuna a la persona adulta mayor. Sí, porque tenemos que cubrir. Ahorita estamos en el mes de agosto y estamos en época de friaje, ¿no? Más o menos hasta septiembre, que nos dijo la ingeniera, no, hasta agosto y se puede extender hasta septiembre. Entonces hay que tener cuidado si no está con síntomas todavía, si está todavía saludable de adulto mayor, para poder realizar las vacunaciones, cubrir a la mayor cantidad de adultos mayores y estén preparados, pues, ¿no? Lo ideal sería desde inicios, ya no vacunar antes de la misma temporada de friaje, pero bueno, en toda oportunidad es la ideal, en toda oportunidad. Lo importante es cubrir a la persona adulta mayor. Bien, gracias, estimada Glinda. Entonces, va a quedar pendiente tener reuniones presenciales con esta temática. ¿Han visto el mapa de riesgo? Tenemos, ¿cuántos distritos? Como 70 distritos en riesgo, en alto riesgo, en muy alto riesgo, ¿sí? Ténganlo en cuenta esa presentación. La presentación de la ingeniera Mili también se va a compartir para que todos lo puedan analizar también en su jurisdicción y podamos tomar medidas, ¿no? Antes, la idea es antes que entremos ya a las temporadas de frío, de lluvia y de movimiento de masas. ¿Sí? Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, doctor Juan. Gracias, ingeniera Mili. Gracias a usted, María, por su participación como ponentes. Eh, Vemos que especialistas en el tema nos enriquece mucho más a nosotros como coordinadores y responsables de este curso de vida. Gracias a la oficina de capacitación. Más bien le doy la posta para poder despedirnos, ¿sí? Gracias por todo. Bueno, culminando estas acciones preventivas para el cuidado integral de la persona adulta mayor, agradezco por la invitación ya y a tener en cuenta todas las indicaciones dadas y siempre a cuidar a nuestros pacientes adultos mayores. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta luego.